Salí de la prisión de Oviedo, pues, en dirección a Burgos, conducido por la Guardia Civil, una pareja de la Guardia Civil, y esposado, naturalmente, pero tuvieron la deferencia, no sé por qué, de ponerme las esposas hacia adelante, no hacia atrás. Normalmente los llevaban atados con las manos atadas en la espalda. A mí me dejaron llevar las manos delante y cuando estuvimos en el tren me las quitaron. Me quitaron las esposas y hice un viaje bien. Pasé por la prisión de León primero y después por la de Palencia y llegué a Burgos. Esta segunda vez, cuando llegué, después de todos los trámites del traslado y la pesadez de viajar durante 3 días seguidos desde Oviedo hasta Burgos, parando en cada penal por el camino, etc., llegué a Burgos y me pareció que llegaba a la maravilla. Bueno, primero sabía que allí estaban todos mis compañeros metidos condenados y que además iba a tener otra situación, indudablemente. Con gran extrañeza por mi parte no había contado con que tanto allí como en todos los demás sitios, a pesar de ir desde otra cárcel y suponer que yo no tenía enfermedades contagiosas ni nada, puesto que estaba incomunicado dentro de la cárcel, me metieron durante 2 meses en celdas, en las celdas de castigo en realidad, las que utilizaban como celdas de castigo para hacer un periodo sanitario, de prevención sanitaria. Claro, en las celdas de castigo no podías tener nada, no podías fumar, no podías recibir alimentos del exterior, no podías estar acostado durante el día, puesto que no te permitían bajar la cama que estaba adosada a la pared con unas cadenas. Era un momento bastante duro que después repetiría varias veces cada vez que fui condenado, castigado por algunas de las acciones que llevábamos a cabo. Pero una vez que salí de allí me encontré con decenas, bueno, centenas de gente que como yo había estado luchando, había caído en manos de la policía y había sido condenada normalmente entre los 15 y los 25 años. Miguel Núñez estaba condenado a 20 años, Ormazábal no sé cuánto lo colonizaron, pero también. Y un plantel de intelectuales bastante importante, no solamente que la gente estudiaba, la gente normal estudiaba, aprendía idiomas, aprendía cosas, era una universidad para nosotros. Es que además estaba, por ejemplo, Agustín Ibarrola, el pintor, estaba Vidal de Nicolás, el poeta, estaba Jiménez Pericás, que era crítico de arte y que después ejercería como juez, puesto que había hecho la carrera de justicia, la carrera de derecho. Estaba Eliseo Bayo, el periodista. En fin, sería casi imposible hablar de todos los que estaban. Pero de 2 sí me acuerdo bien, porque apenas llegué a la prisión, me mandaron a la brigada mixta. La cárcel se dividía entre celdas y brigadas. Normalmente vivíamos en brigadas. Bueno, la brigada de los políticos, las 2 brigadas de políticos estaban a otro lado, y la brigada mixta estábamos mezclados los que íbamos llegando, con algunos que llevaban allí algún tiempo y que no querían trasladarse y habían conseguido que los conservaran allí. Muchos de ellos eran anarquistas porque no querían estar con los comunistas, pero la mayoría de ellos eran presos comunes. Caso curioso, en mi brigada entonces, en aquella brigada, estaba el que después sería ministro de Justicia en este país, Enrique Mújica Herro. Yo tengo un buen recuerdo de Enrique. Era un hombre tranquilo, majo. Realmente era una buena persona, y es una buena persona. En esa brigada estaba también Jordi Cunil, que iba creo que estaba haciendo derecho, pero le cogieron en medio de eso, como había sido condenado a muerte,
y era conmutado de la pena de muerte, puesto que había intentado pasar con unos explosivos desde Francia, enviado por los comités anarquistas franceses. Entre estos personajes, muchos de ellos después serían famosos, como Antonio Gutiérrez, que fue dirigente del SUC durante años, el médico, nuestro médico. Cunil era famoso porque era un hombre de una tranquilidad absolutamente inconcebible. Su compañero de celda, después de ser juzgado y condenado a muerte, Eliseo Bayo, nos contaba que el día que precedía al momento de la ejecución de la pena de muerte, estaba dormido tranquilamente en la celda, mientras Bayo paseaba nervioso por la celda de un lado para otro como loco, pensando que el tiempo pasaba y que no llegaba nada. De vez en cuando intentaba despertar y le decía, pero bueno, ¿estás bien? Y decía el otro, sí, sí, déjame dormir, tranquilamente. A las 3 o las 4 de la mañana llegó una orden que se la comunicaron inmediatamente diciéndole, dile a Jordi que le han conmutado la pena de muerte. Jordi le llamó, Jordi, escucha, te han conmutado la pena de muerte. Y el otro dijo, ah, qué bien, y se volvió a dormir. Jordi era un caso especial, tocaba bastante bien el piano y formó parte conmigo en Burgos de la banda que dirigía los desfiles, etc. Los desfiles contra los que lucharíamos nosotros porque eran elementos militares que no queríamos obedecer ni hacer. Había gente muy buena, muy maja. El caso es que poco a poco nosotros sabíamos que había que luchar, que había que hacer cosas, y la dirección del partido en la cárcel, entre los que estaban Miguel Núñez, claro, y Ormazábal y Vicentico, cosas que ya habíamos intentado, había sido eliminar la obligación de acudir a misa. Para ello concertamos una campaña en favor de la libertad de conciencia. Yo creo que el primero que se puso voluntario para decir no voy a misa fue Agustín Ibarrola. Le condenaron, lo llevaron a las celdas de castigo y lo estuvieron 2 o 3 meses, no sé cuánto, parece que entre 2 y 3 meses. Y salió bastante tranquilo, bastante bien, pero cuando se trató de repetir el caso le dijimos, Agustín, tú no puedes ser por segunda vez, nos parece excesivo. Entonces Jordi Cunil dijo, no, yo voy, tranquilos, y se prestó voluntario también para ir. En vista de que a ninguno de los dos intentos fructificaba, entonces decidimos que una selección de gente, cuando descendíamos hacia formar en el patio para ir a misa, se negara a marchar hacia él. Y lo plantearan. Lo planteamos, éramos 20 o 30 me parece, y con gran asombro nuestro nadie dijo nada, volvimos a la brigada y cuando estábamos celebrando el éxito que habíamos tenido, vimos aparecer una nube de uniformes verdes, los guardianes de prisión llevaban siempre uniformes verdes, y dijimos, parece que ha salido mal. Efectivamente, había salido fatal. Nos llevaron a todos a celdas y allí nos condenaron a estar 2 meses en celdas de castigo, separados. Como ya preveíamos que podía pasar eso, porque no éramos tan tontos como para creer que aquello iba a salir bien a la primera, nos habíamos provisto de bolígrafos. Por ejemplo, llevaba yo en las sombreras, y creo que casi todos lo hacíamos igual, de aquellos recambios de bolígrafo que eran blandos y que se podían adaptar. Llevábamos los recambios metidos en las sombreras. Dentro de la celda de castigo no podías hacer nada. Yo siempre me acuerdo, eran 7 pasos de largo por 3,5 de ancho. Tenían
un váter. Sí se puede llamar váter una cosa que ni siquiera tenía cisterna ni nada, era una cosa en la que tú tirabas agua y se acabó. Y una cama, nada más, era todo lo que había. La cama era plegable, se plegaba contra la pared y quedaba la celda vacía, como quien dice. Y esa cama, cuando te levantabas después del toque de Diana, todo se hacía militarmente en las prisiones españolas. Tenías que subir la cama y dejarla encadenada contra la pared. No tenías derecho a sentarte en ella. Si querías sentarte, te tenías que sentar en el suelo. Bueno, recorríamos la celda miles de veces, porque 7 pasos no da para mucho. Pero yo tenía mi bolígrafo y papel higiénico. Y en papel higiénico pues empecé a hacer ejercicios de contrapunto, ejercicios de enlaces armónicos difíciles, temas para fugas, todo lo que yo estaba estudiando en aquel momento en que en realidad estaba terminando, como quien dice, mi carrera de música allí, dentro del penal de Burgos. Pero los guardianes empezaron a mostrarse sorprendidos porque gastaba una enorme cantidad de papel higiénico y creyendo que no me encontraba bien, me preguntaron un día, por favor, ¿se encuentra usted bien? Y yo dije, sí, muy bien. Es que, bueno, hemos notado que hace usted un gasto de papel higiénico realmente alarmante, ¿no? Y no se me ocurrió otra cosa. Dije, es que yo soy un maniático y tengo manía de limpiarme y además como no me dejan ir a las duchas, siempre que quiero, pues peor todavía. El único recurso bueno fue que al oírme decir esto pensaron, bueno, habrá que dejarle salir más a duchas. Y nos dejaron salir con más frecuencia a ducharnos. Pero yo seguía gastando el mismo papel higiénico que antes, claro, porque necesitaba seguir escribiendo. Y lo doblaba cuidadosamente y lo metía dentro de la colchoneta, entre la borra de la colchoneta para que no lo vieran si había un registro, porque a veces incluso había registros. No sé qué podíamos buscar, porque lo que podíamos... Bueno, sí, ellos sí lo sabían. Sabían que siempre teníamos trampas. Y todos esos documentos, que en verdad eran cientos de hojas las que había cubierto, cuando salí los copié más o menos lo que me interesaba y el resto lo destruí. No me di cuenta de que hubiera sido una cosa insólita en un músico tener 100 o 200 páginas, no me acuerdo cuántas eran, de papel higiénico llenas de anotaciones musicales. Pero mira, fui tan idiota que lo destruí. Me quedé con lo que me interesaba y se acabó. Agustín Ibarrola, que estaba unas pocas celdas más allá, el pintor, decidió que también tenía que hacer algo y entonces sacaba la miga del pan. Sacaba la miga del pan, la mojaba en agua y con ella construyó varias esculturas que yo creo que aún conserva, que eran muy bajas, abstractas. Él pertenecía entonces, estaba en una de las escuelas, no me acuerdo ahora, en uno de los movimientos importantes que había en el país hacia lo abstracto. Y hizo unas cuantas esculturas que además yo creo que lo sabían que las estaba haciendo y se las dejaban hacer, porque en los registros tenían que verlas a la fuerza. Pero siempre había alguien dentro del servicio de prisiones que tenía sentimientos humanos y que era capaz de ayudar, aunque fuera muy poco, porque tampoco podía poner su puesto en peligro, ¿no? Pero esta lucha, con ser muy importante, no fue la única que llevábamos adelante. Otras que nos habíamos impuesto conseguir era el que se nos reconociera como presos políticos, cosa a las que el gobierno se negaba en absoluto, por muchas cosas que movimos dentro de la Iglesia, en el extranjero, etcétera. No conseguimos nunca que se nos considerara presos políticos. Se nos consideraba presos comunes por rebelión contra el Estado, por pertenencia al Partido Comunista, a la masonería, etcétera, cosas que ni siquiera conocíamos. Era una estupidez total. Entonces decidimos enviar todas las cartas con el remite
de presos políticos y les dijimos a nuestras familias que nos enviaran las cartas para que pusieran la dirección penal de Burgos, fulano tal, penal de Burgos, preso político.